Hace más de 2500 años, en un tiempo de exilio, guerra y desesperanza, un hombre recibió una visión que haría temblar a las generaciones futuras. Ese hombre era el profeta Ezequiel. El pueblo de Israel había sido conquistado. La gran ciudad de Jerusalén estaba en ruinas. El templo había sido destruido y muchos israelitas habían sido llevados cautivos a Babilonia. Parecía que todo estaba perdido, pero en medio de esa oscuridad, Dios habló. Una noche silenciosa, mientras el viento del desierto soplaba entre las casas de los exiliados, Ezequiel recibió una revelación inquietante, una visión sobre los últimos tiempos, una visión que describía una guerra gigantesca, una guerra que ocurriría muchos siglos después, una guerra donde una gran coalición de naciones se levantaría contra Israel. Y entre esas naciones aparecía un nombre antiguo, Persia, el mismo territorio que hoy el mundo conoce como Irán. En las palabras quedaron escritas en un capítulo que hasta hoy sigue causando debate entre historiadores, teólogos y expertos en profecía, en el libro de Ezequiel capítulo 38. Allí se menciona una misteriosa figura llamada Gog, líder de una poderosa alianza militar que vendría desde el norte con un ejército inmenso, una invasión tan grande que la tierra entera temblaría. Durante siglos, estas palabras parecían solo un misterio antiguo, pero hoy, con las tensiones en Medio Oriente, con las alianzas entre naciones que antes parecían imposibles, muchos comienzan a hacerse una pregunta inquietante. ¿Es posible que la antigua profecía de Ezequiel esté comenzando a tomar forma? Porque lo que Ezequiel vio no fue solo una guerra, fue un evento que cambiaría el destino del mundo, y lo más impactante es que la historia apenas comenzaba. En la siguiente parte de esta profecía, Ezequiel describe quiénes formarían parte de esta alianza militar y cómo se prepararían para un ataque que nadie esperaba. Una coalición de naciones que avanzaría como una tormenta sobre la tierra. Pero lo que nadie imaginaba era que detrás de todo esto había un plan divino, y cuando ese plan comenzara a cumplirse, el mundo entero lo sabría. Pero para entender esta profecía, primero debemos conocer al misterioso líder que encabeza esta invasión, un nombre que ha intrigado a los estudiosos durante siglos: Gog, de la tierra de Magog. Y lo que significa podría cambiar la forma en que vemos el futuro. Después de recibir la visión, el profeta Ezequiel escuchó palabras que cambiarían la historia profética para siempre. La voz de Dios le habló con una advertencia clara: pon tu rostro contra Gog, de la tierra de Magog, príncipe soberano. Era un mensaje directo hacia un líder poderoso que aparecería en los últimos tiempos. Pero, ¿quién es Gog? Durante siglos, teólogos e historiadores han debatido el significado de ese nombre. Algunos creen que representa a un líder real que gobernará una gran alianza de naciones. Otros piensan que simboliza un poder militar del norte que se levantará contra Israel. Lo que sí es claro es que la profecía describe algo impresionante: un ejército gigantesco, un ejército formado por muchas naciones que se unirían con un mismo propósito: invadir Israel. Ezequiel describe la escena como si estuviera viendo el futuro frente a sus ojos. Ejércitos movilizándose, caballos, armas, escudos y soldados avanzando como una tormenta sobre la tierra. Pero lo más sorprendente es la lista de naciones que formarían parte de esta alianza. Entre ellas aparece Persia, el antiguo imperio que hoy conocemos como Irán. En la profecía también se mencionan otros pueblos antiguos que podrían corresponder a regiones del Medio Oriente, Asia Central y el norte del mundo. Una coalición internacional, una alianza militar nunca antes vista. El texto bíblico lo describe de esta manera: Parsia, Cos y Fut, con ellos, todos con escudo y yelmón. Estas palabras, escritas hace más de 2 milenios, han despertado preguntas inquietantes en la actualidad, porque hoy muchas de estas regiones siguen siendo protagonistas de las tensiones globales, y algunos analistas bíblicos creen que estas antiguas alianzas
podrían tener paralelos con la geopolítica moderna. Pero la profecía no solo habla de una invasión, habla también del momento en que ocurrirá. Según el capítulo 38, el ataque sucederá cuando Israel esté viviendo en una sensación de seguridad, cuando la nación parezca tranquila, cuando nadie espere un conflicto. Entonces, como una tormenta repentina, las naciones vendrán contra la tierra. Pero lo que Gog y sus aliados no saben es que esta guerra no será como cualquier otra en la historia, porque en medio del conflicto, Dios mismo intervendrá. Y cuando eso ocurra, el mundo entero reconocerá su poder. Pero antes de llegar a ese momento, la profecía revela algo aún más inquietante: el verdadero motivo detrás de la invasión. Un motivo que mezcla ambición, poder y riqueza. Y es ahí donde la visión de Ezequiel se vuelve aún más impactante. La visión que recibió el profeta Ezequiel no solo hablaba de una guerra, revelaba también la razón detrás de la invasión. Según la profecía, el líder llamado Gog reuniría a muchas naciones para marchar contra Israel. Pero esta decisión no sería impulsada solamente por odio o rivalidad. Había algo más: un deseo profundo de riqueza y conquista. El texto describe cómo Gog planea un ataque repentino para apoderarse de los recursos de la tierra. Una invasión rápida, calculada, pensada para tomar botín y riquezas. Ezequiel describe el pensamiento del invasor como si pudiera escuchar sus propias palabras: subiré contra una tierra indefensa, tomaré despojos y arrebataré botín. Era una estrategia militar, un plan para aprovechar un momento de aparente tranquilidad. Israel estaría viviendo en paz, con ciudades habitadas y prosperando. Todo parecería estable, pero en silencio, las naciones comenzarían a prepararse. Entre esos aliados vuelve a aparecer el nombre antiguo de Persia, el territorio que hoy conocemos como Irán. Durante siglos, este detalle ha llamado la atención de estudiosos de la profecía bíblica, porque el nombre Persia quedó escrito en el texto hace más de 2500 años, mucho antes de que existieran los conflictos modernos que hoy dominan las noticias del mundo, mucho antes de las tensiones geopolíticas que vemos actualmente en el Medio Oriente. Esto ha llevado a muchos a preguntarse algo inquietante: ¿fue simplemente una coincidencia histórica o una visión del futuro? Pero la profecía no solo menciona a los invasores, también habla de naciones que observarán el conflicto desde la distancia, países que cuestionarán la invasión, preguntando a Gog si su objetivo es simplemente robar riquezas. En otras palabras, el mundo verá lo que está pasando, pero nadie podrá detenerlo. La guerra comenzará, los ejércitos avanzarán, la tierra temblará bajo el peso de miles de soldados, marchando hacia un mismo destino. Pero en el momento en que todo parezca perdido, cuando la invasión esté en su punto más alto, la profecía revela algo extraordinario, algo que ningún estratega militar podría anticipar, porque en ese instante Dios mismo intervendrá en la batalla, y lo que ocurrirá después será tan poderoso que cambiará la historia para siempre. La visión que recibió el profeta Ezequiel se vuelve aún más intensa en este punto, porque cuando el ejército de Gog finalmente avance contra Israel, algo completamente inesperado ocurrirá, algo que ningún general, estratega o nación podrá controlar. La profecía dice que, en ese momento, la ira de Dios se encenderá y la tierra comenzará a reaccionar. El texto describe un evento tan poderoso que parece sacudir toda la creación. Un gran terremoto sacudirá la región. Las montañas temblarán, las murallas caerán, el suelo mismo se estremecerá bajo los pies de los ejércitos invasores. Empero eso no será todo. El caos comenzará a extenderse dentro de las propias filas del ejército de Gog. Los soldados comenzarán a confundirse. La profecía dice que los guerreros se atacarán unos a otros en medio del pánico. Lo que comenzó como una invasión perfectamente organizada se convertirá en un desastre total. La batalla que Gog pensó que ganaría con facilidad se transformará en una derrota
imposible de explicar. Entonces la visión del libro de Ezequiel describe otra escena aún más impactante. Tormentas violentas caerán sobre los ejércitos. Lluvia torrencial, granizo enorme. Fuego y azufre descendiendo desde el cielo. Imágenes que recuerdan a los juicios divinos descritos en otras partes de la Biblia. El campo de batalla se convertirá en un escenario de destrucción total. Los ejércitos que vinieron a conquistar Israel quedarán derrotados sin que Israel tenga que ganar la guerra por sí mismo. Y entonces, el propósito de todo esto se hará evidente. Dios declara en la profecía: me engrandeceré y me santificaré, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones. En otras palabras, el mundo entero verá lo que ocurrió. Las naciones reconocerán que no fue simplemente una victoria militar, fue una intervención divina. Pero la profecía no termina con la derrota de Gog, porque después de la batalla, Ezequiel describe algo que muestra la magnitud del conflicto. El número de armas y restos de guerra será tan grande que tomarán años en desaparecer. Y lo que sucederá después revelará el impacto de esta guerra en el futuro del mundo. Un evento que marcará a las generaciones. Después de la batalla descrita por el profeta Ezequiel, el paisaje quedará marcado por la magnitud del conflicto. Los ejércitos que llegaron como una tormenta contra Israel habrán sido completamente derrotados. Lo que comenzó como una invasión poderosa terminará como una escena de silencio y asombro. La profecía describe que el número de armas abandonadas será tan grande que el pueblo de Israel las recogerá y las usará como combustible durante años. 7 años. Durante 7 años completos, las armas dejadas por los ejércitos invasores servirán para encender fuego. Esto muestra algo impresionante: la enorme cantidad de recursos militares que habrán llegado a la guerra. Pero eso no es todo. El texto también habla de un largo proceso para limpiar la tierra después de la batalla. La destrucción será tan grande que tomarán 7 meses para enterrar a los muertos. Durante ese tiempo, equipos de personas recorrerán la tierra buscando restos del conflicto. Cada hueso encontrado será marcado para que pueda ser enterrado correctamente. El objetivo será purificar la tierra después de la guerra. Un detalle que muestra lo devastador que habrá sido el enfrentamiento. Pero la profecía revela algo aún más profundo. Esta guerra no solo será un evento militar, será un mensaje para todas las naciones. Dios declara que lo que ocurrió servirá para que el mundo entienda algo importante: que Él tiene el control de la historia, que incluso cuando las naciones planean guerras y conquistas, hay un propósito mayor que se está cumpliendo. Muchos estudiosos creen que esta profecía apunta a un evento futuro que ocurrirá antes de los grandes acontecimientos finales, un momento que sacudirá la geopolítica mundial y que cambiará la forma en que las naciones ven a Israel. Porque después de esta batalla, nadie podrá negar que algo extraordinario ocurrió. Pero aún queda una pregunta que ha intrigado a millones de personas durante generaciones. ¿Quiénes son exactamente las naciones mencionadas por Ezequiel? ¿Y qué regiones del mundo podrían representar hoy? Para entender eso, tenemos que analizar los antiguos nombres que aparecen en la profecía. Nombres que han sido estudiados por historiadores, arqueólogos y expertos en la Biblia durante siglos. Y uno de esos nombres sigue destacando con fuerza en Persia, la antigua nación que hoy conocemos como Irán, pero Persia no está sola en la visión en la lista. Continúa y revela una alianza que podría sorprender al mundo. Para entender completamente la visión del profeta Ezequiel, es necesario observar con atención los nombres de las naciones que aparecen en la profecía. En el capítulo 38 del libro de Ezequiel se menciona una coalición de pueblos antiguos que se unirán bajo el liderazgo de Gog. Entre ellos aparece claramente Persia. El antiguo imperio que hoy conocemos como Irán, pero Persia no es la única nación mencionada. El texto también habla de Kos y Fut, regiones que muchos historiadores relacionan con partes del norte de África. También aparece Gomer y la casa de Togarma,
pueblos que algunos estudiosos asocian con áreas cercanas al Cáucaso y Anatolia. Lo que la profecía describe es una alianza internacional, una unión de diferentes pueblos y territorio, que en el futuro marcharán juntos contra Israel. La visión presenta a estos ejércitos avanzando como una nube que cubre la tierra, una fuerza militar tan grande que parece imparable. Pero lo interesante es que el texto no describe solo la invasión, también describe el momento en que estas naciones deciden actuar. Según la profecía, Gog tendrá un pensamiento en su corazón, un plan que surgirá en su mente, un plan para atacar una tierra que vive en aparente seguridad, una tierra con ciudades habitadas, prosperando después de haber pasado por tiempos difíciles. Muchos lectores de la Biblia han notado que esta descripción parece referirse a un Israel restaurado, una nación que, después de haber estado dispersa durante siglos, vuelve a levantarse. Y es aquí donde la profecía se vuelve aún más intrigante, porque la historia moderna ha visto eventos que algunos consideran sorprendentes. Después de casi 2000 años de dispersión, el pueblo judío volvió a establecer una nación en su antigua tierra. El país moderno de Israel nació nuevamente en 1948. Desde entonces, ha enfrentado conflictos, guerras y desafíos constantes, pero también ha experimentado crecimiento, desarrollo y restauración. Para muchos creyentes, este hecho histórico ha llevado a mirar nuevamente las palabras escritas por Ezequiel hace más de 2 milenios. ¿Podría esta profecía estar hablando de un tiempo aún por venir? ¿Un momento en que las naciones se unirán contra Israel en una gran confrontación? La Biblia no da fechas exactas, pero sí describe con claridad que, cuando ese momento llegue, el mundo será testigo de algo que nadie podrá ignorar. Porque lo que viene después de la invasión no será simplemente una guerra, será una demostración del poder de Dios ante todas las naciones. Y lo que sucederá después de ese evento marcará el inicio de un nuevo capítulo en la historia profética. La visión del profeta Ezequiel no solo describe una guerra impresionante, también revela el propósito espiritual detrás del conflicto. Según la profecía del libro de Ezequiel, esta batalla no ocurrirá por ambición humana o rivalidad entre naciones. Habrá algo más profundo detrás de todo. Dios mismo permitirá que el líder llamado Gog reúna a las naciones. Permitirá que los ejércitos se preparen. Permitirá que la coalición avance contra Israel. Pero no para destruir Israel, sino para demostrar algo que el mundo ha olvidado: el poder y la soberanía de Dios sobre la historia. Cuando las naciones invadan la tierra, Dios intervendrá de una manera tan visible que todas las naciones lo reconocerán. No será un evento oculto, no será algo que pueda explicarse solo con estrategias militares. Será un evento que sacudirá la conciencia del mundo. Las naciones observarán lo ocurrido y entenderán que la historia no está guiada únicamente por gobiernos, ejércitos o líderes políticos. Hay un propósito mayor detrás de los acontecimientos. Pero la visión también revela algo importante. Durante mucho tiempo, el pueblo de Israel había sufrido el exilio, la dispersión y el rechazo entre las naciones. Sin embargo, después de esta gran confrontación, el mundo comenzará a entender el papel especial que Israel tiene en la historia bíblica. La profecía dice que las naciones reconocerán que Dios ha protegido a su pueblo y que lo que ocurrió fue parte de un plan divino. Pero mientras esto sucede, el mundo también comenzará a experimentar cambios profundos, porque la derrota de Gog no será un evento aislado, será una señal de que los tiempos están cambiando, una señal de que los acontecimientos descritos por los profetas están comenzando a desarrollarse. Y es aquí donde muchos estudiosos de la Biblia conectan esta profecía con otras visiones proféticas escritas siglos después. Visiones que hablan del final de los tiempos. Visiones escritas en el último libro del Nuevo Testamento, el libro conocido como Apocalipsis. Allí también aparece el nombre Gog y Magog
en una escena profética que describe los eventos finales de la historia. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si la batalla descrita por Ezequiel podría estar conectada con eventos aún mayores que vendrán en el futuro. Eventos que cambiarán el destino del mundo. Pero antes de llegar a esas conclusiones, hay algo más que debemos entender sobre esta profecía. Algo que hace que el mensaje de Ezequiel siga siendo tan impactante hoy. Porque, aunque fue escrita hace más de 2500 años, sus palabras siguen resonando en el mundo moderno. Han pasado más de 2500 años desde que el profeta Ezequiel escribió su visión. Durante siglos, muchos pensaron que estas palabras eran simplemente parte de la historia antigua, una profecía misteriosa, escrita en tiempos lejanos. Pero en el mundo moderno, las personas han comenzado a mirar nuevamente el capítulo 38 del libro de Ezequiel, con un interés renovado, especialmente cuando observan los acontecimientos en el Medio Oriente, las tensiones políticas, las alianzas entre naciones, los conflictos que parecen repetirse una y otra vez alrededor de Israel. Para muchos creyentes y estudiosos de la Biblia, estos acontecimientos han despertado una pregunta inquietante. ¿Podrían estas antiguas palabras estar describiendo eventos que aún no han ocurrido? Porque en la profecía aparece un nombre que sigue siendo relevante en la actualidad en Persia. El antiguo imperio que hoy conocemos como Irán durante siglos. Persia fue una de las civilizaciones más poderosas de la historia. Su influencia se extendió por gran parte del mundo antiguo. Y aunque el nombre Persia cambió con el tiempo, el territorio sigue existiendo hoy como Irán. Este detalle ha llamado la atención de muchas personas que estudian la profecía bíblica, porque el nombre Persia no es simbólico, es un nombre histórico real, y aparece claramente mencionado en la visión de Ezequiel. Pero algo importante debe entenderse. La Biblia no siempre explica exactamente cómo o cuándo se cumplirán las profecías. Muchas veces, las visiones proféticas se revelan completamente solo cuando los acontecimientos comienzan a desarrollarse. Por eso, a lo largo de la historia, generaciones enteras han observado los cambios del mundo, preguntándose si los eventos descritos por los profetas podrían estar acercándose. Sin embargo, el mensaje principal de la profecía no es provocar miedo, es recordar que la historia humana no está fuera del control de Dios, incluso en medio de conflictos, guerras y tensiones internacionales. Dios sigue guiando el curso de los acontecimientos, y cuando llegue el momento descrito en la profecía, no habrá duda de lo que está ocurriendo, porque el mundo entero será testigo. Pero la visión de Ezequiel termina con un mensaje aún más profundo, un mensaje que explica por qué Dios permitirá que estos eventos sucedan. Y esa respuesta se encuentra en el propósito final de toda la profecía. Al final de la visión, el profeta Ezequiel deja claro que esta profecía no trata solamente de guerras o conflictos entre naciones. El verdadero propósito es mucho más profundo. Según el libro de Ezequiel, todos estos acontecimientos ocurrirán para que el mundo reconozca algo que muchas veces ha sido olvidado, que Dios sigue teniendo el control de la historia. En la profecía, Dios declara que cuando Gog y sus ejércitos invadan la tierra de Israel, Él actuará de una manera tan poderosa que todas las naciones sabrán que Él es el Señor. No será solo una victoria militar, será una demostración divina, una señal visible para toda la humanidad. Las naciones verán lo que ocurre, los pueblos escucharán lo que pasó, y el nombre de Dios será reconocido nuevamente entre las naciones. La profecía también habla de restauración. Después de estos eventos, el pueblo de Israel comprenderá completamente que Dios nunca los abandonó, incluso en los momentos más difíciles de su historia, incluso cuando fueron dispersados entre las naciones, incluso cuando parecían olvidados. La visión muestra que Dios seguirá guiando el destino de su pueblo. Pero el mensaje también es para el mundo entero, porque las profecías bíblicas no fueron escritas solo para describir el futuro. También fueron escritas para llamar a las personas
a reflexionar sobre su relación con Dios, a recordar que la historia humana tiene un propósito y que los acontecimientos del mundo no son simplemente coincidencias. Muchos creen que vivimos en una época donde los cambios globales están ocurriendo cada vez más rápido, conflictos internacionales, cambios políticos, nuevas alianzas entre naciones. Todo esto hace que las antiguas palabras escritas por los profetas vuelvan a ser estudiadas con atención. Pero lo más importante del mensaje de Ezequiel no es predecir exactamente cuándo ocurrirán estos eventos. Lo más importante es entender el significado espiritual detrás de la profecía, porque al final, el mensaje siempre apunta a lo mismo, que Dios desea que las naciones lo reconozcan y que la humanidad vuelva sus ojos hacia Él. Pero antes de terminar esta historia, hay algo más que debes considerar. Algo que hace que esta profecía siga siendo tan fascinante, incluso hoy. Una pregunta que millones de personas siguen haciéndose. ¿Podríamos estar viviendo en el tiempo en que estas antiguas palabras comienzan a acercarse a su cumplimiento? La respuesta, la historia, aún la está escribiendo. La visión que recibió el profeta Ezequiel hace más de 2500 años sigue siendo una de las profecías más impactantes de toda la Biblia. Un mensaje escrito en tiempos antiguos, pero que continúa despertando preguntas en el mundo moderno. El capítulo 38 del libro de Ezequiel describe una coalición de naciones, una invasión inesperada y una intervención divina que cambiará la historia. Entre esos nombres aparece Persia, el territorio que hoy conocemos como Irán, un detalle que ha llevado a muchas personas a observar con atención los acontecimientos que ocurren alrededor de Israel. Sin embargo, más allá de las interpretaciones y los debates, la profecía transmite un mensaje claro. La historia humana no está fuera del control de Dios. Incluso cuando el mundo parece lleno de conflictos, incertidumbre y tensiones entre naciones, Dios sigue teniendo un propósito. Las palabras escritas por Ezequiel recuerdan que los eventos de la historia forman parte de un plan mayor, un plan que en el momento correcto se revelará completamente. Pero hasta que ese momento llegue, las profecías siguen siendo una invitación a reflexionar, a observar el mundo con sabiduría y a recordar que, a lo largo de la historia, muchas cosas que parecían imposibles terminaron ocurriendo. Tal vez por eso esta profecía sigue fascinando a millones de personas, porque nos recuerda que el futuro aún guarda misterios y que algunas de las respuestas más sorprendentes podrían estar escritas en textos que tienen miles de años. Ahora la pregunta queda abierta para cada persona que escucha esta historia. ¿Podría esta antigua profecía cumplirse en algún momento del futuro? ¿O estamos simplemente viendo coincidencias en los acontecimientos del mundo? Solo el tiempo revelará la respuesta. Pero mientras tanto, las palabras del profeta siguen resonando a través de los siglos y nos recuerdan que la historia aún no ha terminado. Si este video te hizo reflexionar, no olvides dale like al video. Deja tu comentario con tu opinión sobre esta profecía. Suscríbete al canal para más historias bíblicas, misterios y profecías que están impactando al mundo. Porque en este canal exploramos las historias que podrían cambiar la forma en que ves el futuro.